se ha ido el internet increíblemente. Ustedes saben cómo es el enemigo, ¿va? Pero gracias a Dios estamos aquí. El vecino nos da una esquinita ahí, por eso hay un poquito oscurito. Sí, les ofrezco disculpas en ese sentido, pero estamos seguros que el mensaje será de bendición para cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien, no sé, me nombraron aquí coanfitrión, pero no puedo grabar, ¿verdad? No sé si allí la persona que está de máster también me habilita esa opción, ¿verdad? Porque para grabar la reflexión, no me aparece aquí la opción. O sea, yo sé que ustedes la graban siempre, aparece en Facebook, pero es que yo tengo una página especial de sermones y quiero subir todo este tipo de sermones, pero no me aparece la opción grabar. Muy bien, hermano, muy bien. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermanos queridos. Vamos a orar con nuestra meditación. Oremos, por favor. Querido Padre, gracias, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Gracias porque a través de Él nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia en plena certidumbre de fe y hallaré tú nos socorro. En esta hora, Padre querido, hay personas con dificultades, con luchas, con tropiezos, con caídas, Señor Jesús, esperando a ese gran Salvador. Se necesita, Señor, tener esa fe para tomar esas promesas, Señor, para que el milagro se haga realidad en nuestra vida. Por favor, ayúdanos a confiar en ese Dios maravilloso que tenemos, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos. Amén. Queridos hermanos, es nuestro propósito en esta hora hablar de la grandeza de Cristo Jesús. En ningún otro nombre hay salvación. Ustedes conocen el famoso texto. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Y es mi propósito en esta noche leer algunos pasajes para que usted pueda ver poderoso que es el Salvador al cual usted sirve. Muchas veces nos enfocamos en ese Salvador maravilloso que como corto Salvador que tenemos. Y cuando tenemos algún tipo de dificultades, algún luchas, algún tipo de problemas, de vicisitudes, podemos confiar en ese maravilloso Salvador. Quiero que leamos primero algunos textos. Vamos a leer quizás muchos textos para que usted esté dinámico en el sermón. Yo le invito a que usted lea los textos conmigo. Si tiene su Biblia por ahí, ¿verdad? Su celular, los lea conmigo. Algunos no me ven bien, me están escribiendo ahí en privado, pero es por asuntos que ya expliqué cuando empezó el culto. Mateo capítulo 1, versículo 21 en delante. Un texto muy conocido. Mateo capítulo 1, por favor, hermano. Dice así la palabra del Señor. Escuchen bien. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ustedes saben que esa palabra Jesús es una palabra compuesta, Yeho, Jehová, Chua, Salvador. Lo que la palabra Jesús significa es Jehová es el Salvador, Jehová salva. Sigo leyendo el texto en el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto con Isaías cuando dijo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros, hermanos queridos, leemos los evangelios, estas son promesas maravillosas. Y cada uno de los evangelios, ya hemos comentado aquí en Medina, fue dirigido a diferentes lugares. Los evangelios, aunque son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero tienen una unidad perfecta. Sin embargo, el enfoque que cada uno de los evangelios tiene muchas veces varía dependiendo de lo que el escritor quiera evidenciar y dependiendo al destinatario al cual éste está escribiendo. Número uno, por ejemplo, el destinatario de Mateo, ya hemos hablado que son los judíos. El destinatario de Marcos son los romanos. El destinatario de Lucas son los griegos y el destinatario de Juan es
el mundo entero, pero específicamente la iglesia. Pero no solamente eso, sino que cada uno de los evangelios, cuando presenta a Jesús, lo presenta desde un foco distinto. No estoy hablando de contradicciones, no, estoy hablando del énfasis que cada uno de los evangelios hace. Por ejemplo, cuando el Evangelio según San Mateo presenta a Cristo, si usted lee todos los capítulos del Evangelio según San Mateo, el énfasis es a Cristo como rey. Cristo como rey, por eso aparecen las genealogías, queriendo evidenciar el linaje de Jesús como hijo de David, como descendiente de Abraham y como hijo de Seth, como hijo de Adán y como hijo de Dios. Cuando usted lee el libro de Marcos, por ejemplo, el énfasis aparece de Cristo como un siervo de Dios, alguien que vino a cumplir la voluntad de Dios. Y ese es el énfasis en todos los pocos capítulos que tiene el libro, ese es el énfasis. Cuando usted lee el libro de Lucas, va a ver que el énfasis de Jesús, el foco sobre el cual se presenta Jesús, es como el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre, el famoso texto, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. For the son of man came to seek, came to say that what was lost, los que se habían perdido. Cuando usted lee ya el libro del Evangelio según San Juan, ya presenta a Jesús no como el rey meramente, no solamente como el siervo de Dios, no solamente como el Hijo del Hombre, sino que lo presenta ahora como el Hijo de Dios, como el que muy pronto vendrá y como el que tiene todo el poder para salvarnos. Así que hay una pequeña variante en el énfasis, aunque hay una unidad perfecta de las Sagradas Escrituras. Vamos a empezar en esta hora hablando de Jesús, algunos atributos o algunas representaciones de Jesús, algunos roles que él juega, algunas funciones que él se desempeña para que nosotros podamos ver el poderoso Salvador que tenemos, porque usted tiene un poderoso Salvador. Por eso es que aquella famosa cita de Morris Benden, citando a Elena de White, dice, cuando yo me miro a mí mismo, digo, cuán pecador soy. Es imposible que yo me salve. Pero cuando miro a mi Salvador, cuán grande es mi Salvador, es imposible que yo me pierda. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hemos de ver algunas de estas facetas. Número uno, la Biblia enseña, hermanos queridos, que Jesús fue el creador de todo. Nosotros generalmente cuando leemos Génesis en el capítulo 1, el primer versículo de la Biblia, Génesis en el capítulo 1, en el versículo 1, el versículo que todos los niños lo saben en nuestra iglesia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heaven and the earth. En el principio creó Dios eso. Nosotros generalmente enfatizamos en una fecha. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuándo es esta fecha? ¿A qué momento de la historia se está refiriendo este pasaje de Génesis 1:1 cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y nosotros queremos datar esa fecha, hallar su ubicación. Algunos estudiantes de la Biblia dicen, bueno, lo que significa es cuando las cosas que tuvieron principio empezaron. Esa declaración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que significa, dicen algunos estudiantes de la Biblia, es cuando las cosas que tuvieron principio empezaron, ya Dios existía. Pero el texto, hermano, cuando usted lo analiza detenidamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se está refiriendo que en ese título, en el principio, es un título de Cristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, a Cristo uno de los títulos es el principio de la creación de Dios, el origen de todo, el sustentador de todo. Así que cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no se está refiriendo meramente a una fecha, sino que se está refiriendo que fue a través de Cristo, el cual se le conoce como el principio, el origen de todo, el que le dio vida a todo. En él fue hecho, a través de él, fueron hechos los cielos y la tierra. Si ustedes leen, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, Génesis capítulo 1, dice ahí en el versículo 26, conocido, cuando nosotros como raza humana fuimos creados. Noten, dice ahí la palabra de Dios. Entonces Dios dijo,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo y el ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nosotros sabemos que la Biblia, cuando habla de Dios, la Biblia siempre habla en plural. Es más, la palabra Dios, Elohim, en el idioma hebreo que se escribió, Elohim, la palabra Dios que se aparece en el libro de Génesis, toda palabra que termina con hin en hebreo es plural. Así como nosotros en español sabemos que toda palabra que termine en es o en s es plural. De la misma manera en hebreo, toda palabra que termina con hin se convierte en plural. Por ejemplo, la palabra alma en hebreo se dice nefesh, es alma. Pero si usted quiere decir almas, usted dice nefechín. Usted la terminación hin o chin es plural. Cuando se refiere a Dios, habla en plural. Pero aunque están los tres, porque por lo menos sabemos que había más de uno, los estudiantes de la Biblia han demostrado que son tres. Sin embargo, hay uno, hermanos, que es el que lleva la voz cantante. Están los tres ahí, está el Padre, está el Espíritu Santo y está Cristo. Pero hay uno que es el que propone la idea a los demás y le dicen, miren, tengo una idea, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Están los tres ahí, pero no los tres hablan al mismo tiempo. Hay uno que propone la idea y que es la voz del grupo, ¿sí? Es el que los representa. Cuando hay algo que hablar, cuando hay algo que decir, cuando hay algo que comunicar, esa es la voz que habla para el grupo. Y en el libro de San Juan, capítulo 1, nos dice quién era esa voz que habla en el libro de Génesis. Juan, capítulo 1, versículo 1, ustedes conocen este texto muy bien. San Juan, capítulo 1, versículo 1, comienza como Génesis. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Cuánto? Todo. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre nosotros. Si bien la Biblia en Génesis habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien dirigió esas palabras, hagamos al hombre, quien propuso esa idea, en realidad fue Cristo. Cristo fue el que coordinó toda la obra creadora. Estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo, pero fue Cristo el que propuso la idea a todos los demás. Así que Cristo es el creador de todo, hermanos queridos, de la raza humana en general. Cuando la Biblia dice en el Salmo capítulo 33, versículos 6 al 9, temed a Jehová todos los habitantes del mundo, temed delante de él toda la tierra, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, por su palabra fue hecho todo, se está refiriendo a Cristo. En el principio era el verbo, significa en el principio era quien hablaba, en el principio era quien tenía la voz cantante. El verbo significa la palabra. Así que Cristo es el creador de todo, de los ángeles, de principados, de potestades. Claro que Cristo tiene una humildad tan maravillosa que dice el libro de Elena de White, el ministerio de los ángeles, lo estuve leyendo en la casa de un hermano en San Pedro Sula, el ministerio de los ángeles dice que era tan humilde la manifestación de Cristo aún en el cielo, que algunos ángeles incluso lo podían confundir con un ángel más, por la sencillez y lo maravilloso de su carácter y el trato que tenía hacia los otros seres, ¿sí? Hacia los seres que lo rodeaban. Se miraba tan humilde que parecía que era un ser creado más, pero no fue el que había creado todo. Así que nosotros, hermanos, tenemos ese creador con nosotros. Ustedes conocen aquel famoso texto, ¿verdad? No temas porque yo te redimí, porque yo te creé, mío eres tú. Pertenecemos a él, como siempre dicen los estudiantes de la Biblia, tanto por redención como por creación. Así que número uno, Cristo es el creador de todo. Alabado sea su nombre por eso. Tiene ese Salvador tan grande, ese Salvador tan maravilloso. No se deje usted influir por la voz del enemigo que le dice que sus pecados son demasiado grandes, que su vida hay demasiadas derrotas, que sus problemas son inmensos.
que usted ha ido tan lejos que no puede regresar, que usted se ha deformado tanto que ya no puede volver a hacer lo mismo. No, usted tiene un Salvador tan grande que lo que usted no puede hacer, Él lo hace en usted para su gloria. Alabado sea el Señor. Número 2, hermanos, Cristo es el que en la Biblia, a lo largo del Antiguo Testamento, se le conoce como el ángel de Jehová. ¿Han escuchado ustedes esa expresión, el ángel de Jehová? Ustedes saben que hay una diferencia, por ahí está la profesora Doris, entre los artículos determinados y los artículos indeterminados. Los artículos determinados e indeterminados son el, la, los, las, y está también un y unos. Cuando yo digo, por ejemplo, había un ángel del Señor allí, me estoy refiriendo a un ángel más de los millones de ángeles que le sirven al Señor. Pero cuando la Biblia usa el artículo para decir estaba el ángel de Jehová, se está refiriendo a un personaje especial que aparece a lo largo y ancho de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, en Génesis, vamos a leer primero Génesis, en el capítulo 31, si leen conmigo, por favor, Génesis en el capítulo 31. ¿Se acuerdan ustedes de del famoso pleito que tuvo Jacob con un ser maravilloso? Permítame leérselos. Génesis capítulo 32, perdón. Génesis 32. Vamos a leer desde el versículo 24. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Aquí está hablando de Jacob, quien estaba huyendo de Labán y tenía temor de encontrarse con su hermano Esaú. Los tomó pues e hizo pasar al otro lado todo lo que él tenía junto con su familia. Así que se quedó Jacob solo, versículo 24, y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Noten que al quedarse solo él en esa cueva, en ese lugar llamado Peniel, ¿sí? Él comienza a luchar con un personaje que se le llama un varón. Ya vamos a seguir leyendo. Versículo 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y me dijo, déjame ahora porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. En ese momento Jacob comprendió que era un ser celestial, alguien que tenía capacidad de bendecir. Sigo leyendo. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob respondió, pues soy Jacob, ¿no? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, se dirá Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ustedes conocen ese texto. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó diciendo, Jacob le dice, bueno, ya que entramos en confianza y que nos estamos preguntando cuáles son nuestros nombres, pues lo normal es que tú me digas el tuyo. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó diciendo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. El varón de Dios pregunta a Jacob por su nombre, pero a la hora de que estés preguntado, él no revela su nombre. Pero es un ser que tiene capacidad de bendecir. Es un ser maravilloso, es un ser divino. Vamos a seguir investigando un poquito sobre esto. Vamos a ir ahora al libro de Jueces. Jueces, por favor. Jueces en el capítulo 13. Jueces en el capítulo 13. La historia de los padres de Sansón. Jueces en el capítulo 13. ¿Están ahí, hermanos? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y esta mujer, versículo 3, miren bien, vamos a leerlo despacio. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Noten que no dice un ángel de Jehová. Dice, se le apareció el ángel de Jehová. Y le dijo,
he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. El ángel llega con las buenas noticias a esta dama de que va a tener un hijo. Y ella emocionada le va a contar a su esposo. Pero el esposo a este ángel, a él le ruega a Dios tener la oportunidad de conocerlo y de saber más detalles sobre el nacimiento de su bebé. Versículo 8. Jueces 13:8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, noten ustedes que aquí hay una igualdad, lo que en matemáticas le llaman una igualdad. Una igualdad nos dice que nosotros podemos decir 3 o podemos decir 2 más 1 y estamos diciendo lo mismo. En este texto hace una comparación y ahora cuando Manoa ora, ya no le llama al principio el ángel de Jehová, sino que le llama el varón de Dios, que fue ese mismo título con que se le menciona allá en Génesis 32 en el tiempo de Jacob cuando leímos. Sigo leyendo. Entonces oró Manoa a Jehová y le dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con aquel niño cuando nazca. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Entonces ella fue corriendo donde su esposo y le dijo: mira, ya hay una persona que me viene a visitar, aquel mismo ser que me dio la buena noticia. Versículo 11. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: ¿cuándo tus palabras se cumplirán? El niño, ¿qué hemos de hacer con él? Ustedes conocen estos textos que siempre lo predican en el ministerio de la mujer y en cosas de los niños. Versículo 3. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le mandé. Y le sigue diciendo. Y el versículo 15, hermano, es un versículo clave, es algo clave. Yo antes decía mucho: hermanos, aquí está la clave, aquí está la clave, pero algunos hermanos se enojaban conmigo porque pensaban que yo estaba mandando algún giro de Estados Unidos, porque yo decía: aquí está la clave. La clave, estoy diciendo lo que significa el texto. Escuchen bien. Dice ahí, versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permita detenerte y te preparemos una comidita, así como antes, ¿verdad? En las iglesias que lo invitaban a uno, ¿se acuerdan? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuera el ángel de Jehová. Ahora note qué interesante, ¿verdad? Son seres divinos, pero él menciona que está Jehová, pero aquí menciona que también está el ángel de Jehová. Y Manoa no sabía que era el ángel de Jehová. Sigo leyendo, versículo 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Lo mismo que había preguntado allá Jacob, pero que no se le había revelado. ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Versículo 18. Y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Cuál es el nombre admirable que aparece en la Biblia? Bueno, yo sé que a ustedes ya le vino a la mente, pero lo vamos a confirmar en el libro de Isaías, en el capítulo 9. Estos textos no solo en Navidad los lee la gente, pero no, estos textos son vivos, hermanos. Son textos para toda la vida. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre, da a entender que aquí hay versículos que no solo hay que leerlos en Navidad, que no solo hay que leerlos el 31 de diciembre, hay que estarlos leyendo durante todo el año. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre. ¿Cuál es el primero, hermano? El primer título, en title, el primero. Llamará su nombre admirable. Bendito sea Dios. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ese es un título de Cristo, hermanos. Que el ángel de Jehová hizo estas grandes hazañas, que el ángel de Jehová se manifestó, que el ángel de Jehová se apareció y dijo:
Ese es Cristo, porque cada vez que Dios quiere comunicar algo al ser humano, lo hace a través de Cristo. Dios se ha comunicado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Cristo, hermanos, también en la Biblia no solamente se le conoce como el ángel de Jehová, sino también se le conoce como el arcángel Miguel, como el príncipe del ejército del Señor. Vamos a leer algunos textos rapidito en el libro de Daniel. La idea era que si me conectaba temprano haber repartido los textos y todo eso, ¿verdad? Pero ustedes saben todo lo que pasó. Daniel, en el capítulo 10, versículo 13. Daniel 13. ¿Están ahí, hermanos? Dice Gabriel, está contándole cosas a Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 20 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, noten ese nombre que le da aquí, uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que se menciona a Daniel y se le da ese título como uno de los principales príncipes. Ahora leamos el versículo 21. Daniel 10, 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Noten ustedes? Se le llama vuestro príncipe. Vamos a leer un texto muy conocido en el libro de Josué. Este texto tiene que haberse aprendido usted cuando usted tenía por lo menos unos 2 años de edad. Si se lo aprendió más de 2 años de edad, usted perdió una buena parte de su vida. Lo máximo que les doy de tiempo para haberse aprendido este texto hasta los 3 años. Pero vamos a leerlo. Josué, capítulo 5, por favor, hermano. Josué, capítulo 5. ¿Están ahí, hermanos queridos? Dice ahí. Estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un varón que estaba delante, el cual tenía una espada desenvainada en la mano. Estaba en posición de guerra este varón. Y Josué, que era un guerrero nato, pues estaba preparado, estaba alerta, ¿no? Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Soy un príncipe del ejército de Jehová, alabado sea el Señor. Entonces Josué, noten lo que hizo Josué, postrándose. ¿Se puede uno postrar ante un ser humano, hermanos? No. ¿Se acuerdan allá Cornelio, con Pedro y Cornelio? ¿Se puede uno postrar ante un ángel normal? No. ¿Se acuerdan allá en Apocalipsis cuando Juan se quería postrar ante un ángel y le dijo: no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús y el Espíritu lo decía? Pero dice ahí, versículo 14, ahora Josué, postrando su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Esa palabra señor significa el dueño de mi vida. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esa es la misma expresión que se utiliza ya en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando se refiere al Señor en la zarza. Dice que primero, cuando ustedes leen al Señor en la zarza, en Éxodo 3, dice que se le apareció el ángel de Jehová en medio de la zarza, pero luego unos versículos más adelante dice que se le apareció Jehová en medio de la zarza, porque es una misma persona. Ahora, este príncipe de Jehová se le llama Miguel en la Biblia. ¿Qué otro título se utiliza para Miguel? Vamos a leer en el libro de Judas, un poquito antes de Apocalipsis, hermanos, en el libro de Judas, por favor, en el capítulo Judas 9, 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Noten ustedes que los títulos de Cristo es dependiendo de la función que él está haciendo. Es el ángel de Jehová cuando él está cumpliendo órdenes directamente de Dios para con la humanidad.
Es Miguel el príncipe cuando él se enfrenta a otras potestades superiores también. Y ahorita que se va a enfrentar al diablo, se le llama el arcángel Miguel. La palabra arcángel significa jefe de los ángeles, cabeza en el idioma hebreo, cabeza de los ángeles. Ese es un título que no se le da a otro ángel, a Gabriel, a Rafael, como dice la tradición católica. No, ese es un título nada más de Miguel. Su expresión significa el que es igual a Dios, una palabra compuesta. Miguel, toda palabra que termina con él en idioma hebreo es Dios. Miguel, Michael en idioma inglés significa el que es igual a Dios. Y un texto conocido para cerrar esa parte es Primera de Tesalonicenses. ¿Se acuerdan, hermanos? Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Permítame leérselo en el versículo 13 en delante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida de Jesús, no precederemos a los que... Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de qué, dice, hermanos, de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el nombre del Señor. Así que un título que se le da a Cristo es arcángel. Arcángel Miguel, en algunos otros casos, vuestro príncipe. Noten, hermanos, qué poderoso Salvador nosotros tenemos. Es un poderoso Salvador. Voy llegando a mis puntos finales, hermanos. A Cristo en la Biblia, escuchen bien, esto que voy a decir es muy importante. Se le llama hijo en la Biblia, pero eso no significa que él es menor que el Padre en poder y autoridad. Vamos a aclarar eso, hermanos, las cosas como son. Sí. Se le llama hijo, pero es que nosotros a veces cuando pensamos en hijo pensamos que tiene un rango menor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, como Filipenses 2. Pero para aclarar esto, quiero que vayamos por favor al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 1. Por favor, Hebreos en el capítulo 1. Escuchen bien. Dice así la palabra del Señor. En estos postreros días, versículo 2, Dios nos ha hablado por medio del Hijo. El versículo que le citaba anteriormente. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y sigue hablando ahí el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, hermano, escuchen bien. Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y otra vez dice: yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Escuchen bien este texto, hay que aclarar las cosas. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hay algunos cuando entienden ese texto, piensan que Jesús fue un ser creado en primer lugar. ¿Sí? Lo que la Biblia enseña que fue creado en un momento de la eternidad no fue Cristo Jesús. Lo que fue creado fue su título. ¿Sí? Usted, por ejemplo, nació en una fecha determinada. Usted tiene un principio, yo tengo un principio. Yo nací en el 84. Pero usted nació en otra fecha que no es la de su nacimiento. En este caso, usted obtuvo un título. Bachiller, licenciado, doctor. Cualquiera de esos degrees, de esos grados. Su título se le da en el momento que termina su carrera. Se le da el título de licenciado. ¿Sí? Desde ahí en adelante. Pero usted existía antes de que ese título fuera creado. ¿Sí? Cuando se le dio su título, a usted en adelante la gente le dice licenciado, doctor, ingeniero, whatever. Pero usted existía antes. En un momento de la eternidad, dice la Biblia, que el Padre y el Hijo tuvieron una reunión. Y en esa reunión decidieron que cuando se iban a referir el uno hacia el otro, uno de ellos le iba a llamar padre al otro y el otro le iba a llamar hijo al otro.
pero no significa necesariamente que uno es el papá del otro o que el otro es hijo del padre meramente, sino que hay una relación fraternal, una relación de amor entre ellos, que ellos han decidido llamarse uno al otro padre y el otro le llama hijo. Desde la eternidad decidieron que con esos títulos iban a llamar. En vez de decirle su nombre, cuando el padre se refiriera a ese otro ser maravilloso, le iba a decir, hijo, ven para acá. Y cuando el hijo se refiriera al otro, le iba a decir, padre, ven para acá. Yo seré a ti por padre y tú me serás a mí por hijo. Así que cuando la Biblia habla de hijo, no piensen ustedes que tiene menor autoridad que el padre. No. Sigo leyendo ahí el libro de Hebreos para que lo entiendan bien. Hebreos, el capítulo 1. Dice ahí. Otra vez cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí está hablando el Padre, versículo 8, el Padre hablando, escuchen bien. Más del Hijo dice, el Padre hablando del Hijo. Tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Noten cuando el Padre se refiere al Hijo, le llama a Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, aunque era un Dios, como ser humano, cuando se hizo ser humano en la encarnación, tenía un Dios que era su Padre. En otras palabras, Jehová era el Padre desde la eternidad para Jesucristo, pero cuando Jesucristo se hizo hombre, el Padre se convirtió en el Dios de Jesucristo. Estoy entrando en un poquito de detalles medio cristológicos, ¿verdad? Jesucristo, el Padre, es el Padre desde la eternidad para con él, pero es su Dios desde su encarnación. Cuando el Espíritu Santo que es el papá de Jesús, de la forma humana de Jesús, no piensen ustedes que el papá de Jesús es José. José es el padrastro, nada más, por así decirlo. El papá de Jesucristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien lo concibió, dice la Biblia, con el ADN. El Señor le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Cuando la Biblia habla de la sombra del Omnipotente, es un símbolo del Espíritu Santo. Un día vamos a estudiar ese tema. La sombra de Jehová es el Espíritu Santo, y la sombra de Jehová vino sobre María y colocó ese ADN en ella. Termino la cita ahí, hermano. Termino la cita. Versículo 10. Tú, oh Señor, le dice el Padre al Hijo, porque le llama Señor también. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Recuerdan aquel texto de Miqueas 5:2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá aquel que será Señor de Israel, cuyos días son desde el principio, desde los fines de la eternidad. Ese es un título de Cristo. Tenemos a un poderoso Salvador. Y quiero terminar con un detalle más, hermanos, con este cierro. Jesucristo en la Biblia también es el sellador. Es el sellador. Nosotros hablamos mucho del sello de Dios, los adventistas, y que hay que tener el sello de Dios porque es la señal para identificar al verdadero pueblo de él. Saben ustedes que en la Biblia a Jesús se le conoce como el sellador. Vamos a leer rapidito 3 textos. Vamos al primero, que es el más conocido, Ezequiel en el capítulo 9. Rapidito. Ezequiel en el capítulo 9. Leo el texto. Ezequiel en el capítulo 9. ¿Están ahí, hermanos? Dice así la Biblia. Escuchen bien. La gloria del Dios de Israel, estoy leyendo el versículo 3, se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado en el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura un tintero de escribano. Aparecen varios seres allí, ustedes leen desde el versículo 1 que tienen la orden de destruir, pero en medio de esos seres aparece uno que tiene que tiene tintero de escribano. Escuchen bien, sigo leyendo. Versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros le dijo, oyéndolo yo, pasad por en medio de la ciudad y síganlo a él. Él es el que lleva
el sello y lleva el tintero de escribano para sellar. Matad a todos, no perdone a nadie vuestro ojo. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Aquí en este texto, hermanos, aparece un varón vestido de lino finísimo, que son acciones justas, el lino lo que representa, y él lleva un sello para sellar. Pero vamos a leer un poquito más sobre este ser. Ahora lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 7. Apocalipsis en el capítulo 7. ¿Están ahí, hermanos? Después de esto miré 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aparecen seres que van a destruir. Pero versículo 2, vi también a otro ángel. Ahora nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de ángel, no necesariamente está refiriéndose a los mensajeros del Señor, a los espíritus ministradores que son enviados para servicio de aquellos que han de ser herederos de la salvación. Ángel también es un título de Cristo muchas veces. Y vi a otro ángel que subía donde sale el sol del este y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles diciendo, a los que se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Escuchen bien, hermano. Yo quiero que aclarar algo. El texto no dice que el ángel, escuchen bien esto, traía el sello de Dios. Hay que aclarar esto. No dice que el ángel traía el sello. No, dice que el ángel tenía el sello, que es diferente. Traía el sello, se puede entender como que en la mano él lo traía y andaba sellando a la gente. No, pero el texto da a entender también que el ángel mismo tenía el sello de Dios en su vida, que el ángel mismo era el sello. No que traía el sello, sino que él tenía el sello. El ángel también estaba sellado. Vamos a leer un texto que yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero tal vez no lo han leído desde este punto de vista, que lo vamos a leer ahora. Y con ese texto vamos a cerrar. San Juan capítulo 6. San Juan en el capítulo 6. En el versículo 27. ¿Están ahí, hermanos? San Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad por la comida, no por la que perece, sino por la vida que a vida eterna permanece, perdón. El cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Escuchen bien, procurad no la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre es un título de Cristo, la cual Cristo los dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué significa que a este señaló Dios el Padre? Quiero leerles ese texto en algunas otras versiones. Yo aquí tengo como 3 versiones de la Biblia conmigo. Voy a leerles aquí este texto. Escuchen bien. Lo estoy leyendo en la Biblia Dios habla hoy. Miren cómo dice en la Biblia Dios habla hoy. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. ¿Están escuchando, hermano? Y les leo otra versión, creo que es la nueva versión internacional. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿Me estoy dando a entender, hermanos, lo que el texto quiere decir? El texto quiere decir que Jesús mismo es el que tiene el sello de Dios. Si yo tengo a Jesús, tengo el sello, porque es Cristo en nosotros la esperanza. Y porque el Espíritu Santo fue el que concibió a Jesús en esta tierra como ser humano. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el representante de quién. Él no hablará de lo suyo, dice, él hablará de lo mío. Os conviene que yo me vaya porque va a venir otro semejante a mí, un homos, se le llama en idioma griego, un homos, uno igualito a mí, de mi misma sustancia. En otras palabras, si yo tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo. Si tengo el Espíritu Santo, tengo el sello. Hermanos queridos,
tenemos a un gran Salvador, que es creador, que es el ángel de Jehová, que es el arcángel del Señor, que es el Hijo de Dios, pero que a la vez es igual a Dios y que es el que coloca el sello sobre su pueblo. Y como dice Apocalipsis capítulo 14, los 144,000 tenían el nombre de él, el nombre de Cristo y el nombre de su Padre escrito en la frente, porque tenían a Cristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo no sé por qué situaciones usted está pasando. Yo no sé en qué Salvador ha decidido usted confiar. Ha decidido en un Salvador, confiar en un Salvador cuando tiene plata en sus bolsillos, cuando internet, como algunos acá. Ha decidido creer en un Salvador cuando todo le va bien, cuando la salud le sonríe, cuando la vida le muestra su bonita cara. Ha decidido confiar en un Salvador en tiempos que no hay pandemia, pero que cuando la crisis se avecina, usted piensa que su Salvador se hace más chiquito, porque como que la crisis es más grande y su Salvador se hace más chiquito. No, hermanos. A Dios no los toman nuestros problemas por sorpresa. Dios ya sabía lo que vendría y él ya tenía una solución. Así que cualquiera que esté pasando alguna situación, que nadie diga que su caso es sin esperanza. Tenemos un Salvador grande. Como dice aquel himno en el himnario adventista, mis pecados son muchos, cual la arena del mar, mas Jesús en tu sangre me los puedes lavar. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estoy hablando a alguien que está hundido en pecados, hundido en líos, en problemas. Hay un Salvador suficiente para usted. Estoy hablando a alguien enfermo que la salud ha huido de su vida. Hay un sanador todavía presente, todavía apropiado, todavía poderoso, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Decide usted seguir confiando en ese Jesús? ¿Le gustaría hacerlo? Si a usted le gustaría, vamos a cantar este himno final. Y yo al final voy a orar por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, para que podamos agarrarnos de ese poderoso Salvador. Que Dios les bendiga. Como Jesús no hay otro.
Vamos a cerrar con una oración de fe, hermanos. Quiero pedirles que los que quieran que incluya en esa oración, manden una reacción ahí a su, en su computadora, en su celular. Ahí está la reacción. Levantar su dedito ahí si quieren una oración especial. Vamos a enfrentar una semana. Amén, amén. Amén, hermano Juan José, entre otros. Gloria a Dios. Vamos a enfrentar una semana difícil, posiblemente. Una semana de luchas. Pero nuestro Dios estará con nosotros, hermanos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Vamos a confiar en ese Salvador. Todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner nuestra vida en manos del Señor. Querido Padre, alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de los pesares, de las dificultades técnicas, Cristo salió triunfante, Señor Jesús. Cristo salió triunfante. Porque Él es Jehová de los ejércitos, quien nunca ha perdido batalla, Señor Jesús, quien siempre sale victorioso. Gracias, Señor, por todas las personas que estuvieron pendientes de tu palabra, que fueron alimentadas, Señor, por ellas. Padre querido, en algunas ocasiones te pedimos perdón porque no hemos confiado en nuestro Salvador. Hemos medio orado por saber si por casualidad nos resulta, cuando Jesús es nuestra única opción. Así, Señor, especialmente los que han levantado la mano, Mayo, Juan José, entre otros, te pido, Señor, que tú seas bendigas con toda bendición espiritual, que tú, Señor, pongas tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor, que cualquiera sea la lucha, el pedido de oración, tú los socorras, Padre, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y no será defraudado. Oramos también, Señor, por todos los hermanos conectados aquí en Zoom, mis hermanos de Medina, de otros lugares. Fortalécelos, abrázalos, Señor, que sean de Cristo Jesús. Que cualquier lucha, Señor, sean victoriosos en esta semana. Hay algunos esperando resultados médicos, algunos, Señor, negocios, propuestas de empleo, fortalecimiento, su vida espiritual, lo que sea, Señor, sé con ellos. Y las personas que nos han visto, Señor, a través de las redes sociales, también te pido que los bendigas, los guardes, les des tu Espíritu Santo. Gracias por Cristo. Gracias por el Salvador tan maravilloso, Señor. Y aquel que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En su nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Un abrazo fuerte en Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano Cristian, por el tema de esta noche. Muy importante, muy interesante. Señor le bendiga y le siga dando sabiduría de lo alto, ¿verdad?, para predicar su mensaje. Bien, mis hermanos, agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta noche en este culto de evangelismo. Cerramos transmisiones en Facebook y en YouTube y pues abrimos los micrófonos acá en Zoom para que usted pueda saludar a cada uno de nuestros hermanos en esta noche. Gracias, hermano.